El ambiente y las características de Mesoamérica. Mesoamérica abarca gran parte de la República Mexicana y se interna en Guatemala, Honduras, Belice y parte de Nicaragua y Costa Rica. Aproximadamente en el año 3000 a.C. es cuando el hombre mesoamericano logró el descubrimiento que le haría abandonar definitivamente su vida nómada. Y es que el desarrollo cultural de Mesoamérica está íntimamente ligado al desarrollo de la agricultura. Entonces, ¿cuál fue el descubrimiento que le hizo abandonar la vida nómada? La domesticación del maíz, que es el catalizador que inició una serie de cambios que eventualmente transformarían la economía de subsistencia en una de mercado, y así aparecerían los primeros centros urbanos y la arquitectura. ¿Cuáles son los periodos en los que se divide Mesoamérica? Preclásico, clásico y posclásico. En el preclásico es cuando surgen las grandes características de la cultura mesoamericana: la tecnología, las ceremonias, la especialización de las artes y los oficios, los estratos sociales, la escritura glífica, el calendario, la agricultura, los sistemas hidráulicos, el comercio, el espíritu guerrero y por supuesto la arquitectura. El clásico en el año 300 a.C. se caracteriza por el desarrollo del calendario, la escritura en papel, de amate o de maguey, las estructuras sociales que se vuelven más complejas, el urbanismo y los grandes centros ceremoniales. A partir del año 900 de nuestra era surgen los primeros desarrollos posclásicos. Esta es una época de guerra y destrucción. Degenera la cerámica, hay mayor interés por las edificaciones civiles y aparecen los militares. Durante el clásico, el jefe político máximo era el sacerdote. Es entonces cuando la arquitectura religiosa alcanza su máximo desarrollo, ya que toda la actividad se encausa a glorificar a los dioses. Son ejemplo de estos periodos las grandes construcciones de Cholula, Monte Albán, Teotihuacán. Son centros ceremoniales de ciudades con una gran avenida como la de los Muertos en Teotihuacán, con una sucesión de plazas que las articulan y ricos palacios como el de las mariposas. Hacia el año 900 después de Cristo viene el periodo donde se empieza a desintegrar. Surgen los militares y pierden importancia los sacerdotes. El posclásico es cuando surge el gran imperio mexica que encontrarán los españoles en pleno apogeo en 1519, área cultural muy extensa en la que floreció un gran número de centros de desarrollo que se presentan en forma generalizada con las siguientes características: una elaborada jerarquía religiosa integrada muy de cerca a un sistema político central formalizado, una cosmología fatalista, los sacrificios humanos, el juego de pelota, el calendario, mercados periódicos, el comercio, la agricultura hidráulica y el urbanismo. Localización de las ciudades. La locación de las ciudades y su función rigen su fisonomía. Así, por ejemplo, las aldeas, que esencialmente viven de la agricultura, son abiertas y se localizan a la orilla de los grandes lagos, como en el preclásico, en el margen del gran lago del altiplano central, mientras las de la región maya en la parte norte buscan los cenotes como Chichén Itzá y en la parte sur están emplazadas a la orilla de los ríos como Yaxchilán. La ciudad estaba en muchos casos abierta, pero con un centro ceremonial en el corazón de ella, donde se agrupaba el pueblo en las celebraciones religiosas.
Características generales de la arquitectura. El tipo general de edificio que prácticamente define toda la arquitectura prehispánica es el basamento para el templo, impropiamente conocido como pirámide. Y decimos impropiamente porque una pirámide termina en pico, pero en Mesoamérica no encontramos pirámides, porque los basamentos piramidales terminan en la cúspide con un templo. La llamada pirámide es una construcción masiva sobre la cual se coloca el santuario, dándole así la dignidad e importancia que reflejan el dominio de los dioses sobre los nobles. Primeramente se inspiran para darle forma en la propia naturaleza, como en el caso de la pirámide de Cuicuilco, compuesta por una serie de conos truncados que reproducen la silueta de los pequeños volcanes del Valle de México. El acceso a la cima se hace por medio de grandes escaleras, que a la vez refuerzan la impresión de simetría de la pirámide y terminan de destacar la importancia del templo que está en la cúspide. Pueden encontrarse en una sola cara del basamento como en Teotihuacán o en las 4 como en Chichén Itzá. Generalmente están guarnecidas con alfardas muy sólidas, a veces decoradas con rica ornamentación escultórica. Las alfardas son las que van a flanquear hacia los costados de las escalinatas. Son estas que vemos ahí. En algunos casos, como en el templo de las inscripciones de Palenque, la escalera también se halla en el interior, ya que tenía la finalidad de permitir el acceso a la tumba encerrada en el corazón del basamento, o como en el palacio de la misma ciudad, donde por dentro de la torre conduce a la parte más alta. En el aspecto ornamental o decorativo encontramos igualmente que se da una gran importancia a lo religioso. Aparece la serpiente emplumada, símbolo de Quetzalcóatl, que no es sino un cascabel que abunda en México, pero que se le da un profundo simbolismo religioso. Lo mismo los caracoles y las conchas, repetidos incansablemente en la pirámide de Tlaloc, relacionan la decoración con la importancia que para un pueblo agrícola tiene el agua, mediante la imagen de los seres que en ella viven. La limitación que les imprimía la falta de herramientas fue superada hábilmente utilizando piedras muy duras como instrumentos para tallar o golpear, y lograron de esta manera primitiva los extraordinarias grecas que, como en Mitla y Uxmal, denotan perfecta organización de un trabajo de prefabricación. Los acabados tan perfectos de los estucos se lograban también por el pulimento con piedras adecuadas. Las primeras construcciones que se hacen son de bajareque y techos de paja. El bajareque o baereque son unas cañas entretejidas recubiertas de barro. Es un sistema constructivo. Conforme se avanza en el dominio de la técnica, se van sustituyendo por dobles muros de piedra que se rellenan de barro en el interior, o con conglomerados de barro y piedra más chica, hasta llegar a muros de piedra pegadas con argamasa. Los apoyos en un principio son de troncos de árbol, se hacen más tarde mixtos, después de madera y piedra, hasta llegar a construirse totalmente de piedra en forma rústica. Por último, como en Mitla, son monolíticos y hasta con decoraciones de alto nivel plástico como los atlantes de Tula. Las cubiertas de palma, que en un principio se hacen con una sola pendiente, en la región maya se construyen con doble inclinación, también en paja, y más tarde se edifican en piedra en forma de falsa bóveda, con perfiles muy especiales y diversos, de botella o de arcos polilobulados. Los polilobulados son estos que vemos al centro de la diapositiva. Y el arco falso o bóveda falsa o arco maya es el que tenemos hacia el lado derecho. Del lado izquierdo tenemos cómo se hace un arco actualmente, y del lado derecho la colocación de las piedras es diferente, y ese es como es el arco maya.
La arquitectura funeraria ocupa un lugar importantísimo por la gran variedad de tumbas, prueba evidente de la fuerza que tuvo el culto a los muertos. Ricas tumbas como las de Palenque, en las que se exhumaron los restos de un príncipe rodeado de sus joyas. En la arquitectura civil encontramos toda clase de construcciones, desde la humilde choza hasta el palacio ricamente decorado con pinturas murales y ornamentación esculpida. Y por último, también se han descubierto instalaciones de baños como en Palenque, deportivas, comerciales, arcos como el de Labna y el de Cabá, que se obtuvieron concepciones muy simples, pero de una extraordinaria elegancia, que son los que vemos en las imágenes. El arte de Mesoamérica se ha dividido en 5 grandes regiones y presenta caracteres distintivos que se revelan en su arquitectura: el altiplano central, la costa del Golfo, el occidente, la región de Oaxaca y la región maya. Arquitectura del altiplano. Uno de los ejemplos más antiguos de la arquitectura en esta región de Mesoamérica es la pirámide de Cuicuilco, adaptada en un montículo natural y cuya forma está inspirada en la de los montes vecinos. Teotihuacán se caracteriza por la combinación de talud y tablero con molduras. Talud y tablero es la secuencia que llevan sus basamentos piramidales y lo podemos ver en el ejemplo que está en la imagen. Además, eran estucadas. ¿Qué es la estucada? Bueno, el estuco es una pasta compuesta de yeso, cal, pigmentos naturales que nos va a permitir pulir las paredes. El trazo urbanístico de Teotihuacán es muy notable, ya que arrancando de la calzada de los Muertos de la Plaza de la Luna, que está frente a la pirámide del mismo nombre, tenía originalmente una longitud de 8 a 10 kilómetros, actualmente tiene 4. Esta gran espina corta varios ejes transversales en los que están localizados la pirámide del Sol y la Ciudadela, y a todo lo largo de ella se levantan los palacios de los sacerdotes, En la Ciudadela se halla la pirámide de Tlaloc, que es un magnífico ejemplo de integración plástica concebido por la alternación de las figuras de Quetzalcóatl y de Tlaloc, y en las que todavía se puede apreciar los restos de pintura que las enriquecen en colores verdes, blanco, negro y magenta, pero principalmente el rojo. Teotihuacán en su época de esplendor era rojo. En Xochicalco, estado de Morelos, una ciudad no muy comercial, pero sí muy rica en tradición, encontramos que está concebida en terrazas y que ocupa la totalidad de la montaña. En el centro ceremonial se alza el monumento denominado Cambio de Fecha, con espléndidos relieves policromados y con un tratamiento geométrico, pero inspirado en formas naturales. Y lo podemos ver en las imágenes de la derecha. Arquitectura en Oaxaca. Monte Albán es el conjunto más importante de esta región. Está en lo alto de una montaña con vista al valle de Oaxaca, en condiciones semejantes a las de una acrópolis griega. El edificio más antiguo es el denominado de los danzantes, nombre que tomó de uno de los relieves que fueron descubiertos en él y que representan figuras humanas en actitud de danzar, que más adelante cuando estudiemos Monte Albán veremos que no estaban danzando. Y aquí vemos el observatorio de Monte Albán. Del periodo militarista se tiene el edificio de las columnas en Mitla, cuyo valor principal reside en el magnífico labrado de las piedras congrecas. El espacio cubierto está concebido con un gran sentido arquitectónico y para ello se utiliza la columna aislada monolítica que permite lograr un espacio mayor. Arquitectura en la región del Golfo. Esta región, que comprende parte de los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, presenta sus ejemplares más antiguos en la venta
en Tabasco, con un conjunto de montículos ovalados. La escultura humana monumental con rasgos negroides es muy notable, que son las cabezas colosales. Pocos vestigios se tienen de la arquitectura de esta región anteriores al clásico, el que está representado por el magnífico basamento de los nichos en Tajín, construcción de un extraordinario efecto plástico, y que podemos encontrar unos similares en Yogualiche, en Puebla. En Veracruz encontramos la zona de Zempoala, donde Hernán Cortés tuvo su primer contacto con los indígenas y que presenta construcciones de importancia muy secundaria y con calidad que denota plena decadencia. La zona está enclavada actualmente en el pueblo del mismo nombre y podemos ver que las construcciones ya no son tan monumentales. Arquitectura en el occidente del territorio mexicano. Esta región no ha sido explorada lo suficiente y se conocen solo las yacatas, que fueron tumbas. Se trata de una plataforma y sobre ellos varios montículos en los que se hallaban los enterramientos. Rica, sin embargo, es esta zona en esculturas que con temas sumamente variados nos ha revelado las costumbres, predilecciones y gustos de la región. Son típicos los perros de Colima, los llamados bateadores, figuras danzantes, ejecutados todos en barro cocido. Arquitectura maya. Las construcciones con mayor valor plástico y monumentalidad, con alturas que alcanzan los 70 metros, se encuentran en Tikal, Guatemala, acompañadas de estelas con relieves de increíble calidad. Estas construcciones están enclavadas en plena selva, en parajes sumamente fértiles y ejecutadas en piedra blanca. Dentro de la región maya está enclavado Palenque, en Chiapas, casi donde termina la llanura de Tabasco. El máximo exponente es el templo de las inscripciones, que aloja en su basamento la tumba y está coronado por el templo propiamente dicho, de proporciones armónicas con el basamento. Todos los paramentos son los muros, ostentan ricos decorados con figuras ejecutadas en estuco, desgraciadamente muy deterioradas, pero de trazo lineal magnífico. El palacio es una concepción arquitectónica regida por un gran patio central, rodeado de habitaciones, cubierto con bóveda falsa, que fue la que vimos anteriormente, en el que se ha logrado un espacio interior de gran expresión y muros decorados con relieves de estuco y representaciones humanas. Bonampak, asimismo enclavado en plena selva chiapaneca, se levanta muy cerca del río Lacanja. Está compuesto también de multitud de templos, estelas de primerísima calidad, y destacan fundamentalmente los frescos que representan personajes con suntuosos atavíos. Los atavíos es la vestimenta. En Campeche, cerca de la capital del estado, se han descubierto las ruinas de Tzna, edificación probablemente religiosa con disposición muy peculiar de 5 pisos, rematada con un adoratorio con crestería. La crestería es lo que vemos hasta arriba, que es como un muro calado. Es una construcción única. Más al norte está el conjunto de Cabá, cuyo palacio luce fachadas cubiertas con el dios Chac, deidad de la lluvia. Hace gala de su grandeza con una expresión muy peculiar y la fuerte textura de sus paramentos. El arco de Cabá es una de las concepciones más simples, pero de una vigorosa expresión plástica. Son importantes los centros ceremoniales de Chichén Itzá, en los que es notable la influencia tolteca y uxmal, compuesto esencialmente por el Palacio del Gobernador, el Templo del Adivino, la Casa de las Tortugas, el Cuadrángulo de las Monjas y el conjunto denominado Las Palomas. La decoración se ha logrado a base de una repetición armónica de los elementos geométricos labrados en piedra rosa, que imprimen a los paramentos una muy rica textura contrastante con las superficies lisas de la parte inferior. Tulum.
Ubicado en la costa del Caribe, representa el periodo de la decadencia con fuerte influjo tolteca. Es una ciudad amurallada y protegida por el mar. La constituyen construcciones pequeñas, cuya ornamentación es muy inferior a las que se manifiestan en los otros centros ceremoniales. Pero el paisaje es hermoso, las vistas son increíbles. Este es a grandes rasgos el panorama cultural que encontraron los conquistadores españoles a su llegada a Mesoamérica, y las expresiones formales que representan las inquietudes y costumbres de los hombres que poblaban el área donde se asienta parte de nuestro país.